Buenos días chicos, hoy os voy a contar cuál es el mayor y el principal error dentro de la calistenia. Un error que no nos va a dejar progresar, no nos va a dejar mejorar, y ya no dentro de estos ámbitos del deporte, sino en otros ámbitos más psicológicos donde nos va a afectar a la motivación, al autoconcepto que tenemos, cómo nos estancamos, cómo no nos vemos fuertes nosotros mismos, no proyectamos esa fuerza que desde dentro que necesitamos para poder lograr el objetivo, y todo por un simple error. Todo por un simple error y un error demasiado grande para lo que en realidad es. Es una pérdida muy grande por este tipo de errores. Así que adelante, chavales. Dentro de este primer error vamos a comentar el hecho de que puede ser de que con una mala técnica y una mala postura, y no entendiendo ni siquiera el movimiento, simplemente por puro ego, que en realidad no es tan ego, porque si tú eres un principiante y no entiendes las cosas, no es un ego el que te motiva realmente a realizar el ejercicio, a realizar un ejercicio mal, sino que tú crees que lo estás haciendo bien. Por eso tienes que informarte. Bien, es verdad que puede que te salga bien haciendo una mala postura, pero si eres una persona perfeccionista, como muchos atletas de la calistenia, como por ejemplo lo soy yo, a la larga, después de unos años, cuando tú veas que tu truco en realidad no se realizaba así, te duele el músculo, te vas a sentir frustrado, te vas a frustrar en la calistenia y siempre se desiste. Es decir, que tenemos que informarnos cómo se hacen los ejercicios. La biomecánica, entender que en una plancha lo que se realiza es una protracción, entender lo que es una retracción, una anteversión, una retropulsión, antepulsión, una retroversión, que es muy importante en el pino. Todos estos tecnicismos, todo este tipo de posturas y de movimientos que puedes realizar en el cuerpo, debes entenderlos para tú poder aplicarlos al entrenamiento y así no realizar una mala técnica. Y que a priori puede que parezcan insignificantes y que son un simple cambio, pero a la larga te van a ahorrar un largo camino que es el volver atrás. El tener que volver atrás a recuperar toda la buena técnica, a recuperar movimientos que tú antes no habías automatizado. Por ejemplo, en la calistenia el hollow, en la plancha, en la full planche, es muy importante hacer el hollow para aumentar la altura y para aumentar esa palanca que podemos hacer en la parte delantera del torso. Es decir, con los hombros hacer una ligera protracción, lo que sería el hollow. Pues esa palanca, aparte de ser la técnica correcta para nosotros conseguir una mayor altura, que se vea más vistoso el truco y que se vea más biomecánicamente bien realizado, por ejemplo, el hollow dentro de la calistenia es un elemento muy importante en algunos trucos como la full planche, la plancha. El hecho de nosotros no practicar ese hollow desde el principio para llegar a la plancha y nosotros haber llegado a la full planche con una técnica mala, que en realidad no se puede denominar del todo mala, sino no funcional y no estética, sino una mala progresión. Pues el hecho de nosotros llegar a un nivel muy alto con esas malas progresiones y darnos cuenta en ese punto ya tan lejano donde ya hemos conseguido ese truco de que lo estábamos haciendo mal, nos frustra y tendremos que volver. El hollow no es un elemento, por ejemplo, que sea muy fácil recuperar, es una posición anatómica determinada que nosotros en una postura normal no usamos. Es decir, que si nosotros nos acostumbramos a realizar esa postura mucho en un truco, la automatizaremos. Ganaremos fuerza en esa postura y podremos realizar bien el truco. Sin embargo, si nosotros llegamos a un nivel muy alto como la full planche con la mala técnica y nos damos cuenta de que no tenemos el hollow, al querer volver atrás, al querer volver a repetir la full planche, no vamos a poder volver a realizar el hollow. Si yo tengo una plancha sin hollow y me doy cuenta de que tengo que hacer el hollow, ya no podré hacerlo, porque es una posición anatómica que no es funcionalmente utilizada, no se utiliza de normal para andar por la calle ni en situaciones muy normales, entonces no la habré automatizado, no habré fortalecido los músculos necesarios para realizar esa posición. Y ya no podré tener de una full planche mala a una full planche buena. Lo que tendré que hacer sería volver a las progresiones iniciales, echar todo ese camino avanzado hacia atrás y volver a ganar fuerza en el hollow. Y tener que empezar de nuevo a ganar fuerza en esa posición para ya automatizar. Ese es el principal hecho de no entender cómo se realizan los ejercicios. Y es uno de los errores más comunes y más frecuentes en la calistenia. Sin embargo, como ya he comentado, había dos errores. Este es el primero. El segundo englobará este error. Porque este error es muy importante, pero es el que también producirá que se produzca el segundo. O sea que el segundo es el mayor error y el principal error dentro de la calistenia, que sería no respetar las progresiones, ir demasiado rápido. El hecho de nosotros querer controlar los trucos demasiado rápido, intentar avanzar muy rápido, esto tendrá cierta influencia el hecho de realizar una mala técnica.
Esto es un error. El error de realizar malas progresiones es un error que yo he frecuentado, que yo he tenido en mi vida y ahora mismo estoy intentando arreglarlo. Y es por eso vengo a contarlo aquí de primera mano. Es un error muy importante porque influirá en lo que he comentado antes, el hecho de tener que volver a empezar. Volver a los trucos, intentar dominar las posiciones y todo eso. ¿En qué consiste este principal error? Como he comentado, no respetar las líneas de fuerza, las líneas de progresión. Por ejemplo, sin tener la fuerza de poder realizar una full planche, yo ir a realizarla, sin tener una straddle, por ejemplo, sin tener un buen hollow en straddle, intentar hacer una full planche. No, si yo no controlo el hollow en una progresión, no puedo pasar a la siguiente, porque la siguiente ya no tendrá el hollow. Aunque yo tenga fuerza de hombros y yo consiga mantener la posición, tengo que estar seguro de que estoy manteniendo una buena postura. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Cuál es un buen truco? Pues atenernos al presente. Los logros tienen que ser más realistas y más específicos, más adaptados a la progresión, más adaptados al truco que estás haciendo. Por poner un ejemplo, si yo estoy realizando una full planche, que es el hollow, voy a poner el ejemplo del hollow, que es un error muy común. Si yo estoy realizando una plancha y, por ejemplo, en tuck planche, en la tuck, yo tengo un hollow de 5 segundos, pero yo la tuck la aguanto 10 segundos, no tengo bien reforzado, no tengo bien automatizado lo que es el hollow. Entonces no podría pasar a hacer una advance, aunque yo tenga 15 segundos de tuck, porque realmente de esos 15 segundos de tuck, 5 son de hollow. Tendría que mejorar el hollow. Sí que es verdad que de hombro puedes tener fuerza, pero el truco tiene cierta manera, cierta técnica de cómo se hace. Entonces, lo que deberíamos hacer es fortalecer ese movimiento, esa postura, no los músculos aislados, sino entender el truco como una postura. Bueno, perdón, se me había cortado esa parte del vídeo, pero bueno, más o menos lo que quería comentar era que debemos entender los ejercicios, debemos entender la calistenia como una serie de posturas, una serie de movimientos determinados para realizar esos ejercicios. Y no entenderlos más como músculos aislados. Y no confundir esto, no quiere decir que no trabajemos la fuerza, ni la musculación, la hipertrofia de esos músculos. Sí, eso hay que trabajarla, sino que la calistenia muchas veces se rige por patrones de movimiento y posturas, más que por, en general, lo que sería un músculo. Y el hecho de nosotros trabajar e hipertrofiar, trabajar la fuerza o hipertrofiar un músculo de una manera, cambia mucho a que si lo hacemos de otra. Y a la larga, para llegar a los logros y a los objetivos finales, deberíamos haber empezado con buen pie, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, una dominada tan básica como puede ser ella misma, ¿no? Pues es un ejercicio de dorsal, principalmente. El caso es que si nosotros al hacer una dominada trabajamos la retracción, estaríamos haciendo cierta transferencia para otros ejercicios como podrían ser el front lever, que son más avanzados. O si trabajamos la protracción, estaríamos, por ejemplo, trabajando otra manera de hacer la dominada, que a lo mejor no nos llevaría tanta transferencia para algunos trucos que si nosotros lo haríamos con retracción. Y bueno, como he dicho antes, no confundir con trabajar los músculos. No quiero decir que no haya que trabajar la musculatura del músculo, sino de la forma adecuada. Es decir, de una manera que la transferencia vaya a ser positiva, para trabajar mejores patrones de movimiento y mejores posturas. Ahora voy a comentaros una serie de trucos, una serie de consejos para nosotros afrontar bien lo que es el progreso dentro de la calistenia. Como he dicho antes, informarnos de la biomecánica, de la técnica, entender cómo se hacen y los músculos involucrados, saber qué estamos haciendo, entender la calistenia, entender el deporte. Así progresaremos muy rápido. Y segundo y más importante, porque engloba el anterior, sería el hecho de nosotros estar centrados en las progresiones, estar centrados en un progreso más específico y realista que en un proceso a la larga. Estar centrados en el presente. Dentro de unos años, a lo mejor conseguimos el truco y estaremos orgullosos de tener el truco bien hecho. Sin embargo, nosotros debemos ahora mismo centrarnos en conseguir habilidades más cercanas a nuestro nivel. O sea, estar seguros de cuál es nuestro nivel y nosotros enfocarnos en él. Como he comentado antes, los casos de lo que sería la plancha. Entonces, como resumen, vamos a juntar los dos mayores errores y cómo se resuelven. Pues serían realizar tu nivel actual, entender lo que es tu nivel actual y realizarlo con buena técnica. De esa manera se progresa de verdad en la calistenia. Puedes tardar más o menos, cada uno tiene su nivel. Algunos consiguen la plancha en un año, otros la consiguen en 2. Pero el hecho es centrarte en ti mismo y en tu progreso. Entonces sería combinar las dos. Combinar, entender el movimiento, la buena técnica, los músculos y todo eso con una progresión adecuada. Todo eso te va a resultar mucho más fácil.
porque en vez de pasar de un movimiento muy fácil a uno muy difícil y sentir que te cuesta mucho, pasas de uno muy fácil, porque tú ya controlas, a algo más difícil, que tú aún no controlas, pero que vas a controlar y te va a retroalimentar, te vas a motivar y vas a seguir para adelante. Y a la larga vas a darte cuenta de que has controlado todos los movimientos, de que has llegado hasta ahí sabiendo controlar las cosas, con una fuerza de verdad, una resistencia bien creada y una base bien fundada. Ese sería el objetivo para resolver los mayores errores dentro de la calistenia. Como he dicho, son errores que yo he sufrido de primera mano, que ahora estoy intentando resolver y por eso los comento aquí. También lo sé hacer un shout out para Pedro Gádez, que es un canal de YouTube de calistenia que también explica bastante bien el hecho de cómo se progresa de verdad dentro de la calistenia, entendiendo cómo se hace un movimiento y cómo nosotros debemos atender a las progresiones más actuales, más que necesitamos que intentar buscar el truco en sí. El truco llegará, pero hay que sentirse realizado por tener fuerza también en una progresión en la que tú aún no la tenías. El hecho de nosotros tener, por ejemplo, una Tuck Advance antes que una Straddle debería darnos esa motivación. O sea, no necesitamos tener una full para sentirnos más fuerte de lo que antes estábamos. El progreso significa eso, estar más fuerte de lo que antes estabas, pero no es lo más fuerte. Entender más el deporte, entender más las técnicas, estar más informado, saber más en general del deporte. Y pues, eso, chavales. Espero que os sirvan estos consejos, que los apliquéis, son muy importantes. Yo estoy intentando aplicarlos y de verdad que llevan a conseguir un buen progreso y al final, que es lo importante, sentirte contento con tus resultados y contigo mismo. A por ello, chavales. Que se os dé bien. Bueno, antes de terminar el vídeo, me gustaría comentar que todo esto no sirve de nada si no tenemos disciplina, si no tenemos consistencia, si nuestra permanencia dentro del deporte es muy corta. Es decir, que obviamente para cualquier deporte, para cualquier disciplina, evidentemente para cualquier logro, necesitamos trabajo, y trabajar es la base más importante. No hay que estresarse por progresar lento, porque es relativo, depende de las personas. Sin embargo, sí que hay que alegrarse por progresar. Si yo tardo una semana en pasar de hacer un MASLab a 2 MASLab, simplemente subo una repetición, debería tener esa retroalimentación positiva que viene desde dentro, esa autopositividad, ese autoconcepto más elevado, solo por el hecho de yo haber aumentado una repetición. Esa es la verdadera base que nosotros debemos tener dentro, esas ganas, esa formación y esa verdadera vocación de nosotros entrenar y de que de verdad estamos entrenando para volvernos mejores, independientemente de cualquier cosa, de vivir el día a día y vivirlo mejor que ayer si se puede. Pues ahí quedaría todo, me gustaría que comentaseis qué os ha parecido en los comentarios y bueno, espero que os haya ayudado y sobre todo os ayude a mejorar y a dar conciencia sobre estos dos errores que son tan comunes en la calistenia, tan comunes que me han pasado a mí y que le pasan a mucha gente y que merman completamente el progreso. Bueno, una ambulancia.